Muy buenos días, mis estimados estudiantes, esperando que les haya ido bien, que hayan tenido una semana productiva, deseándoles que les vaya bien en los exámenes. Eh, ya la semana anterior habíamos terminado la unidad 4. Esta semana vamos ya a dar inicio a la nueva unidad, ¿sí? Ya. En esta unidad vamos a ver lo que son las reacciones químicas y sus ecuaciones, ¿sí? Para ello, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la reacción química y sus ecuaciones, tipo de reacciones químicas, vamos a ver lo que son el balanceo o ajuste de ecuaciones químicas, la masa atómica, el mol, el número de Avogadro, la masa molar y vamos a ver también lo que son los cálculos geométricos, ¿sí? En esta semana nos vamos a centrar en lo que son las reacciones químicas y lo que son los tipos de reacciones químicas. Para ello vamos a partir de lo que es la reacción química. Como definición, podemos decir que la reacción química es un proceso en el que una o varias sustancias se transforman en una a otra, ¿sí? Distintas a las iniciales. Para ello vamos a ver lo que nos dice la reacción. Las sustancias que inician la reacción química las denominamos reactivos y las sustancias finales que se obtienen son los productos. Es decir, vamos a tener los reactivos, ¿sí? Y como resultado, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener los productos, ¿sí? Sería el resultado final. Para ello tenemos el clorato de potasio, que son las sustancias, serían las sustancias iniciales, y ya como sustancias finales tenemos el cloruro de potasio, ¿sí? Más del oxígeno de gas, esto sería lo que son el producto. Para los reactivos se transforman, se debe romper los enlaces que unen a los átomos. Después, estos átomos se agrupan de modo distinto para formar nuevos enlaces y dar a los productos, ¿sí? ¿Qué nos dice? Tenemos que se rompen los enlaces o iones, se separan entre los iones el eh, cloro más el oxígeno y el potasio. Los enlaces covalentes entre el átomo de oxígeno y el cloro. ¿Qué es lo que se forman? Forman enlaces iones entre el cloro negativo y el calcio positivo. Al unir estos dos, ¿qué es lo que forman? Forman un enlace de oxígeno, ¿sí? Oxígeno y enlace de oxígeno en las moléculas. La ecuación química que permite representar la reacción de composición del clorato de potasio es el calcio, cloro y 3 de oxígeno. Ese va a tener enlazado a potasio del cloro S más 3 que divide a 2 de oxígeno, ¿sí? Es decir, una ecuación química consta de dos miembros, como les decía, este sería el primer miembro y el segundo miembro sería el segundo miembro, sería este. Perdón, perfecto. Separados por una flecha que indica el sentido de la transformación, es decir, esta flecha va a indicar el sentido de la transformación. El primer miembro que nos dice, escribimos las fórmulas químicas de los reactivos y en el segundo miembro las fórmulas químicas en sí ya de los productos, ¿sí? Si variamos reactivos o variamos productos, separamos unos y otros por medio del signo positivo, ¿sí? La separación va a ser sobre el signo positivo. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de las reacciones químicas. La cantidad y variedad de sustancias químicas que existen es enorme, así que
su diferente capacidad para reaccionar. Vamos a ver las reacciones de síntesis. ¿Qué nos dice? Son aquellas reacciones a las que se forma una sustancia a partir de dos o más reactivos. Es decir, vamos a tener la reacción de azufre y de hierro para formular fluoruro de hierro. ¿Sí? Tenemos el hierro más el azufre. Y esto, como nos dice la separación del azufre, vamos a tener el sulfuro de hierro. La síntesis de Abel para la obtención del amoníaco de gran importancia industrial va a ser nitrógeno 2 más 3 de hidrógeno y como resultado o como producto tenemos 2 de nitrógeno y 3 de hidrógeno. ¿Sí? Estas serían las reacciones de síntesis. Ahora, ¿qué nos dice de la reacción de descomposición? Nos dice que son aquellas sustancias que se descomponen en otras sencillas, ¿sí? A diferencia de la síntesis que nos decía que estas se forman a partir de dos reactivos, ¿sí? Entonces tenemos que el óxido de mercurio se descompone en sus elementos componentes según su reacción. Es decir, vamos a tener 2 hidrógeno y 2 de oxígeno y como resultado vamos a tener 2 de mercurio más el oxígeno, ¿sí? Y así sucesivamente vamos a tener los eh, componentes como se van descomponiendo, ¿sí? También tenemos la reacción de desplazamiento, que nos dice que son aquellas en las que los elementos desalojan a otro de un compuesto y lo sustituye en dicho compuesto, ¿sí? Es decir, lo va a quitar para poder sustituir en otro lado. Por ejemplo, nos dice que el hierro desplaza al cobre de una disolución de sulfato de cobre y lo libera en una forma de cobre metálico, ¿sí? Eso sería, lo va a desalojar y lo va a sustituir en el cobre metálico. Si introducimos, acá vemos otro ejemplo que nos dice, si introducimos un clavo de hierro en una disolución de sulfato de cobre, apreciamos con el tiempo una progresiva decoloración de la disolución azul y un depósito de cobre sobre el clavo, ¿sí? Colocamos el clavo y como tenemos, como lo decimos comúnmente, está con óxido, ¿sí? El clavo se queda con óxido. Tenemos la reacción de doble desplazamiento. ¿Qué decimos de ellas? Son aquellas en las que los átomos o iones descomponen de dos sustancias, reacciones intercambiadas en posición de dicha sustancia, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Que son átomos e iones. Estos descomponen dos sustancias y estas a su vez, ¿qué es lo que van a hacer? Van a reaccionar, pero intercambiando su posición. Es decir, el ejemplo que nos dice, una reacción entre el iodouro de potasio y el nitrato de plomo. Se introduce un intercambio de las posiciones de iones, el cloro y el potasio y bromo 2 según la ecuación. Entonces, ¿cómo nos quedaría la ecuación? Tenemos 2 de cloro, perdón, 2 de potasio más el fósforo y bromuro y plomo, todo eso que multiplica a nitrógeno y oxígeno 2 de base 3, perdón, todo eso sobre base 2.
Y como resultado o como producto final tenemos el plomo de 2 más 2 de potasio, nitrógeno y oxígeno de base 3, ¿sí? Como las reacciones de un desplazamiento, un análisis comparativo de las fórmulas de reactivo y producto permiten identificar estas reacciones, ¿sí? ¿Qué nos dice también acá? Si mezclamos una disolución de ioduro de potasio y una de nitrato de plomo, dos, ¿qué nos dice? Apreciamos la aparición de un precipitado amarillo de yodo en el plomo, ¿sí? Es decir, vamos a colocar yoduro de potasio en un nitrato de plomo. ¿Qué es lo que hace? Vamos a tener como resultado, ¿no? Como un sedimento, ¿sí? Que dice que se va a tornar de color amarillo, ¿sí? De yoduro de plomo. ¿Qué son las reacciones iónicas? Son ciertas sustancias como las sales en disolución acuosa. Están asociados a sus iones y a los denominados iones espectadores. Los eliminamos la ecuación. Es decir, vamos a ver el ejemplo que nos dice. La reacción entre el sulfato de cobre y el zinc que da lugar a la formación de sulfato de zinc y cobre, ¿sí? Es decir, vamos a tener el cobre más el azufre y 4 de oxígeno, todo eso más el zinc. Y como resultado, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el zinc por el, ¿me fue? El sulfato de cloro, todo por el oxígeno y todo esto más el cobre, ¿sí? Es decir, las sales, tanto del cobre, del azufre, del oxígeno y el zinc, son compuestos iónicos y están asociados a iones de la disolución acuosa, por lo que la ecuación dada en forma molecular inicialmente puede expresarse de la siguiente manera, ¿sí? Como está en esta ecuación. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el ion no ha experimentado cambio, puede eliminarse la ecuación. Obtenemos así una ecuación iónica, ¿sí? Es decir, vamos a tener la primera ecuación y cuando realizamos las disoluciones o toda la ecuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener como resultado el siguiente. El ajuste de las ecuaciones iónicas exigen también la igualación de cargas, para lo que se introduce es preciso los coeficientes adecuados. Por ejemplo, anterior que satisface tanto el ajuste de la masa como el de las cargas, ¿sí? ¿Qué nos dice acerca de las reacciones redox? ¿Sí? ¿Qué nos dice? Estudiaremos las características de las clases de reacciones. Tenemos también que en la actualidad los conceptos tanto de oxidación y reducción incluye todos los procesos en el que tiene lugar real o aparentemente una transferencia de electrones. Consideramos, por ejemplo, las reacciones de síntesis de cloruro de magnesio a partir de sus elementos, ¿sí? Es decir, vamos a tener magnesio y vamos a tener más el fósforo, ¿sí? Productos formados es el resultado final, es decir, este sería el resultado final de la transferencia de electrones que se ha obtenido lugar de dos semireacciones simultáneas. ¿Qué son las semireacciones de oxidación? Que nos dice que el magnesio cede sus dos electrones de valencia, decimos que se ha oxidado, ¿sí? Cuando el
magnesio va a ceder, que decimos que este sea oxidado. Sería la semireacción, ¿sí? Cuando este cede sus electrones, va a haber un resultado de oxidación. Y cuando hay una semireacción de reducción, cada átomo de hierro recibe un electrón. Decimos que el fluoruro se ha reducido, ¿sí? Los dos electrones cedidos del magnesio los recibe los dos átomos de fluoruro, ¿sí? Es decir, cuando la oxidación cede los electrones, ¿qué va a hacer? Va a haber una oxidación. Y cuando este recibe, es decir, el otro elemento recibe, ¿qué es lo que va a hacer? Va a haber una reducción, ¿sí? La reacción global es la suma de las dos semi-reacciones. Es decir, vamos a tener tanto el hierro, pero más el magnesio más el hierro, más dos de electrones. Como resultado vamos a tener el magnesio, dos cargas positivas, más dos electrones y más dos de hierro de carga ¿sí? Negativa. Entonces, ¿qué nos dice? El magnesio recibe el nombre de reductor porque al ceder electrones y oxidarse provoca la reducción de flúor, ¿sí? El fluoruro se denomina oxidante porque al recibir electrones y reducirse provoca la oxidación del magnesio. Entonces, de términos generales, podemos decir que la reacción de oxidación y reducción es aquella que da lugar mediante la transferencia de electrones, ¿sí? Eso sería un concepto, por decirlo así, acerca de lo que es las reacciones de oxidación-reducción, ¿sí? Como concepto de la oxidación podemos decir que es el proceso de pérdida de electrones por parte de un reductor. Y lo que es reducción sería que es el proceso de ganancia de electrones por parte de un oxidante, ¿sí? Vamos a ver la reacción de combustión. ¿Qué nos dice? La combustión es la reacción de una sustancia llamada combustible con el oxígeno, al que llamamos comburente, al que descomprende una gran cantidad de energía en forma de luz y calor, ¿sí? Como lo observamos en la gráfica, sería zona de combustión completa, el gas que arde, zona azul y zona luminosa. La combustión no empieza o no comienza espontáneamente, sino que se debe iniciarse mediante la aplicación de una llama. En toda reacción de combustión es necesario la presencia de oxígeno como reactivo y se obtiene cuando el combustible de hidrocarburo, dos productos de reacción, el dióxido de carbono y el vapor de agua, ¿sí? Las ecuaciones que corresponden a la combustión de diferentes combustibles son los siguientes. Tenemos tanto el carbono, el metano, el protano, el butano y el etanol, ¿sí? Son procesos de combustión, un combustible de hidrocarburos y eso le vamos a sumar más el oxígeno, ¿sí? Como resultado tendríamos un dióxido de carbono, CO2, más el vapor de agua, que es H2O, y más la energía, ¿sí? Vamos a ver lo que son las reacciones de neutralización. Dice que cuando un ácido reacciona con una base, se obtiene como producto una sal y agua, ¿sí? Cuando hay reacciones de neutralización, ¿qué nos dice?
que un ácido va a reaccionar con una base, ¿sí? Y como resultado, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener productos tanto como sal y agua. ¿Cuál sería la fórmula en sí? O la ecuación sería un ácido más la base y como producto tendremos tanto la sal más agua, ¿sí? Es lo que ocurre cuando reacciona. Por ejemplo, el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio se forma cloruro de sodio y agua. Es decir, vamos a tener el hidrógeno más el cloro, que es un ácido, todo esto más el sodio, más oxígeno y más el hidrógeno, que sería la base. Y como resultado final tenemos un cloruro de sodio, que sería la sal, más H2O, que sería el agua. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Estas reacciones las denominamos reacciones de neutralización y se produce porque los iones del hidrógeno están positivos, proceden de un ácido y los iones de oxígeno e hidrógeno son negativos procedentes de la base. Se combinan entre sí para formar el agua, ¿sí? Es decir, se van a combinar estos dos para formar el agua. Tenemos dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Es por eso que nos queda H2O, ¿sí? La neutralización es la reacción entre un ácido y una base en disolución acuosa para formar una sal y agua, ¿sí? Esa sería la definición en sí acerca de lo que es la neutralización. La escala de HP nos dice que el agua pura, como en la disolución de ácidos y de bases, existen iones aunque las cantidades sean pequeñas, que el agua prácticamente no es conducta de la electricidad. Los iones se deben a la disolución de algunas moléculas de agua según la reacción, que sea H2O, ¿sí? Es decir, tenemos hidrógeno, que sería 2 de hidrógeno más el oxígeno. Y tenemos como resultado H2O. Un litro de agua solo hay 10 elevado a lo menos 7 moles de iones de hidrógeno positivo. Y una cantidad igual de iones sería OH negativo, así pues consideramos que el agua pura es neutra. Este comportamiento del agua sirve para medir la acidez o la basidad de las disoluciones acuosas, ¿sí? Entonces podemos decir que pueden ser tanto ácidas, neutras y básicas. Es decir, entonces, ¿cómo nos quedaría? Disolución ácidas que va desde el 0 hasta el 6. Disolución neutra que se mantiene en el 7, que nos decía que era 7 moles. Y cuando son básicas, cuando va del 8 hacia el 14, ¿sí? Es decir, es mayor a 7. Vamos a ver también lo que son las reacciones tanto reversibles e irreversibles, que muchas de las reacciones químicas con las que nos encontramos cotidianamente ocurren solamente en una dirección. Por ejemplo, cuando quemamos combustible, esta se convierte en dióxido de carbono y vapor de agua. Pero sería imposible convertir nuevamente estos gases en combustible original y oxígeno. ¿Por qué? Porque ya se va, no se puede revertirle, ¿sí? No se puede revertirle. Aquí está. Tenemos el sulfato. Al diluirle en agua, tenemos otro resultado. Pero este ya no puede regresar a su base inicial, ¿sí?
Tenemos lo que son las reacciones exotérmicas y endotérmicas. ¿Qué decimos? En toda reacción, la captura de enlaces y formación de elementos neutros forman consigo el intercambio de energía entre sus sustancias que intervienen en el medio que están. Es decir, la ruptura de iones de los reactivos requieren consumo de energía. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la descomposición de electrolitos de agua, necesita un aporte de 285,8 Kelvin J para los moles de agua. Es decir, que las reacciones exotérmicas son reacciones en las que la energía consumida en la ruptura de enlaces es menor que la liberada de forma de los productos, ¿sí? En este caso, la reacción exotérmica y las reacciones de zinc con el ácido clorhídrico, en la que cada mol de zinc reacciona y se desprende con 150,3 K J, ¿sí? Eso se puede decir en cuanto a las reacciones, las ecuaciones, ¿sí? Acerca de las reacciones acerca de los tipos de reacciones, ¿sí? Vamos a ir nuevamente. Tenemos la reacción de síntesis, la reacción de descomposición, reacción de desplazamiento, tenemos la reacción de doble desplazamiento, hablamos de las reacciones iónicas, la reacción de redox, la reacción de combustión, reacciones de neutralización, hablamos de reacciones reversibles e irreversibles y terminamos con lo que son las reacciones exotérmicas y endotérmicas, ¿sí? En sí, esa ha sido la clase de esta semana. Ya la próxima semana estaremos viendo con el nuevo tema. ¿Alguna duda que tengan? Me escriben nomás por medio de la plataforma para poderles ayudar y despejar sus dudas, ¿sí? Cuídense mucho y les deseo suerte en los exámenes.